Dios tiene millones de formas de manifestarse y de enseñarnos el cielo en la tierra. Yo soy Jess. Y yo soy Etza. Y en este podcast les queremos compartir las maneras sobrenaturales en las que se ha manifestado en nuestras vidas. Y lo que hemos aprendido en este camino espiritual para expandir nuestra conciencia juntos. Siempre teniendo presente que la respuesta es el amor. En este episodio hablaremos de un tiempo de caos que vivimos el año pasado y es algo que hemos vivido desde ese entonces, pero ha ido evolucionando, sobre todo la manera en que nos sentimos. Sí, siento que es un episodio diferente porque en los anteriores hemos contado cosas que ya pasaron y que ya, o sea, como que tuvieron su principio y su fin, por así decirlo, como que la historia completa. Y hoy es algo, o sea, nunca habíamos platicado algo que en este momento estemos viviendo. Entonces, pues me gusta porque es muy del presente, a pesar de que viene desde hace como un año, un poco más, lo que hemos estado viviendo. Sí, y yo desde el primer día que grabamos este podcast, yo quería hablar de esto porque era algo que pues me pasaba en ese momento, entonces sentía hablarlo, pero creo que había otras cosas que teníamos que hablar primero, pero ya llegó el tiempo de hablar de esto. Y creo que es importante mencionar que platicamos en un episodio anterior, El Salto de Fe, que el año pasado, a principios del año pasado, dejamos todo porque Dios así nos marcó el camino. Teníamos que dar ese salto de fe sin saber qué íbamos a hacer, sin saber cuál era realmente la dirección precisa para empezar a vivir por fe. Bueno, o sea, dejando todo, refiriéndonos a nuestros trabajos, ¿no? O sea, de donde venían un ingreso económico. Y pues bueno, ahí platicamos de toda esta revolución que fue esto, cómo eso impactó en nuestro autoconcepto, en nuestra percepción de muchas cosas. Y sí, justo ahí empieza este tiempo que la verdad es que cuando ahora lo vemos en retrospectiva, decimos, ok, o sea, sí fue un salto de fe porque hubo, pues sí, o sea, hubo muchos cambios. Pero además de eso, pues creo que en parte ese salto de fe a lo que Dios nos decía también era con esa seguridad económica de lo podemos hacer porque tenemos, o sea, no sé, una cantidad de dinero que nos permitía vivir tranquilos durante un buen rato. Sí, de hecho, me acuerdo que una de las preocupaciones que llegaban a salir era ¿y qué vamos a hacer, no? Al cerrar, pues, nuestros trabajos era ¿y después de qué vamos a vivir, no? Y yo hice según unos cálculos y en estos cálculos abarcaban varios años de poder vivir con cierto gasto mensual y pues me daba cierta confianza, pero justo ahorita que tú dijiste que dejamos nuestros trabajos y que yo dije dejamos todo, me puse a pensar que realmente dejamos todo, pero no sabíamos qué era ese todo. En ese momento pensamos que ese todo era nuestro trabajo, pero hoy me queda claro que ese todo era nosotros, porque hemos cambiado tanto, nos hemos transformado, que hoy ya no pensamos como pensamos en ese entonces. O sea, nuestros pensamientos, hasta muchas cosas pueden ser opuestas o no, o van en contra, y lo hemos platicado bastante. Tú que, pues a lo largo de los años has estudiado la mente, el comportamiento humano, hoy esas enseñanzas que recibiste esos aprendizajes que recibiste a través de años de experiencia dando terapia psicológica y también pues todo lo que estudiaste, hoy se ven cuestionados. Entonces creo que sí fue dejar todo, no solo nuestros trabajos y ese ingreso que teníamos, sino pues todo lo que éramos antes. Sí, no lo había visto así. Creo que hay veces que nosotros, pues, por ser seres humanos, porque tenemos nuestra mente y ahí está la razón, pues nos enfocamos en lo tangible, que en ese momento era, pues, renunciamos a nuestros trabajos y dijimos, pues, a ver qué sucede, ¿no? O sea, Dios nos está diciendo y a ver qué sucede. Pero era como lo tangible. Pero en lo intangible era dejar todo, como dices, porque
yo cada que avanzamos digo, ya ni me acuerdo cómo pensaba hace un año, ya no me acuerdo cómo pensaba hace 2. Y creo que eso tiene que ver con que ha sido una transformación tan acelerada en tan poco tiempo que siento como una versión totalmente ajena a mí, cosas del pasado que de repente hasta digo, yo decía eso, o yo me juntaba con estas personas, o yo iba a estos lugares y los disfrutaba, o sea, muchas cosas que tienen que ver con cosas internas que pues no se ven, pero que ahí están manifestándose en nuestra mente todo el tiempo. Y creo que estos cambios a lo largo del tiempo ha sido o sea, muy constante, ¿no? El cambio todo el tiempo, todo el tiempo. Hay días que nos llega una revelación de Dios y es como, hay un cambio, ¿no? Y creo que es muy frecuente y a lo mejor las personas cercanas a nosotros no ven tan marcado eso, ¿no? O sea, hubo un tiempo en nuestra vida que fue muy evidente, que fue cuando sentimos y vivimos a Dios, pero creo que a lo largo del último año, a lo mejor ya no se ha visto tanto eso, pero como dices, creo que va más allá de lo que se ve y es lo que está dentro de nosotros, lo que sentimos, lo que pensamos. Y a lo mejor creo que lo que sí se vio, que eso va a ser uno de los temas base, lo que sí se vio que cambió fue lo material, ¿no? Empezó a modificarse fuertemente y de tener una estabilidad para nosotros económica. Hoy es una historia diferente, pero es una historia que me encanta y lo platicaremos. Y que la verdad, o sea, es algo que cuando teníamos todos estos recursos materiales, a los dos siempre nos ha gustado compartir. O sea, era como algo que lo veíamos con un propósito, que tenía un fin, que lo hacíamos con mucho amor, que pues nos gustaba compartirlo con las personas cercanas e incluso con las no cercanas, hasta con desconocidos, etcétera. Pero creo que parte de lo que hemos aprendido en este proceso es a recibir, porque a veces pues habrá quien se le haga más fácil recibir que dar, pero en nuestro caso se nos hacía mucho más fácil estar dando, porque creo que eso te pone como en cierta situación, no sé si decir de poder o de tomar decisiones, o no sé, o sea, te pone en otro lugar a cuando tú recibes y pues a lo mejor a veces te sientes en deuda, otras veces sientes como que de ahí es parte tu autoconcepto, ¿no? Como a lo mejor como que eres menos porque tienes que recibir o algo así. Y ha sido todo un trabajo de Dios en nuestros corazones, de pues aprendan a recibir porque yo estoy usando a las personas o estoy moviendo diferentes cosas para darles lo que ustedes necesitan. Y aunque, ahorita que te escucho, aunque nosotros usábamos los recursos con un propósito, había algo que no percibíamos a lo mejor, pero había todo creo que esto viene desde que nosotros somos chicos, nos empiezan a enseñar la relación que tenemos con el dinero y las cosas materiales, y entonces es algo que es una educación, ¿no? Hasta en la misma escuela a mí, que estudié negocios, pues te lo van enseñando y de alguna manera es algo que se va formando también parte de tu identidad. Y recuerdo que antes de que viniera este caos, pues estabilidad económica o pues recursos que Dios nos había dado, nos los dio a partir de que empezamos a reconocerle que Él era el que nos proveía, ¿no? Por Él venían todos estos recursos y creo que empezamos a seguir pues lo que Él nos decía. Entonces las decisiones pues eran basadas en lo que nos decía y eran con un propósito. Aunque eran con un propósito, estaba esa parte en nuestro corazón que tenía esa seguridad, esa confianza de que podíamos hacer las cosas, ¿no? Yo recuerdo que en muchos momentos le decía a las personas ciertas cosas, como hasta sabiendo que yo les podía ayudar y decir, no, o sea, sí, como desde alentándolos. un privilegio Sí, alentándolos a hacer cosas y decía, yo los puedo apoyar con ese dinero. O sea, más bien, o sea, que creo que eso es lo que me empieza a cambiar. Desde yo, Etza, yo puedo ayudarte y no pensando en que Dios pueda ayudar a esa persona. Entonces empezó a cambiar. Hubo un momento a finales del año pasado que Dios me empezó a hablar de caos. Y entonces, pues desde mi lugar de privilegio dije, ok, o sea, nosotros estamos en un lugar de privilegio.
viene la destrucción, viene el caos, viene una tormenta, pues a quién vamos a tener que rescatar o ayudar, ¿no? Y yo muy inocente de la cosa, después empiezo a darme cuenta que ese caos que Dios me había avisado era para nuestra vida. Poco a poco empezó a ser muy notorio y este caos, pues al yo ver afuera, pues perdí un poquito la visión de que estaba empezando a pasar dentro de nosotros y fue poco a poco. De hecho, yo sentía que era como ir lentamente cayendo y a lo mejor por eso no fue tan evidente que era para nosotros, pero después empezó a ser muy evidente. Y cómo Dios tiene ese cuidado de avisarte incluso cuando va a venir un caos. Entiéndaslo como lo entiendas, ¿no? O sea, tú lo entendiste como es para los demás y vamos a tener que ayudar, pero, o sea, aunque lo hubieras entendido de que es para nosotros, creo que el hecho de que Dios avise que viene algo que voy a decir entre comillas es negativo o algo en donde la puedes pasar mal o en donde va a haber mucho movimiento, en donde va a haber tormenta, en donde puedes sentirte en el desierto, el hecho de que te lo esté avisando es porque Él lo está mandando o Él lo está permitiendo porque tiene un propósito. Entonces, solo te está avisando. O sea, no es que vas a hacer algo tú al respecto para evitarlo, no es que lo vas a cambiar, no es que quiere que te prevengas. Simplemente te está diciendo, eso va a pasar. Y ya. Sí, cuando me avisó, creo que siempre hay una parte de nosotros que cuando viene algo, como dices, negativo, lo sabe. Yo lo sabía. O sea, yo sabía, pero entra un miedo, una inseguridad y decía, no somos nosotros, o sea, nosotros estamos bien. Pero yo lo sabía, cuando empiezo a ver qué era hacia nosotros, dije, es que yo lo sabía. Y entonces, pues estos recursos que teníamos, pues poco a poco se fueron yendo de diferentes maneras. Y creo que, justo quiero como decir que recursos, refiriéndonos a dinero, pero no solo dinero, o sea, porque eran como otras cosas, igual materiales, ¿no? Como el carro. O sea, a lo mejor por eso decimos recursos, pero igual vamos a decir dinero cuando es dinero y vamos a... Entonces, pues como dices, en este caso también se fue nuestro carro, el que nos ayudaba a movernos, ¿no? Que ese carro también nos lo dio con un propósito Dios. Pero pues seguimos avanzando, se fue el carro, el dinero empezó a bajar y todos los planes que teníamos, que también fue algo que empezó a desvanecerse, porque no solo era el que tuviéramos el dinero, sino teníamos planes con ese dinero y en el momento que se empieza a desvanecer el dinero y se empiezan a desvanecer los planes, como que yo dije, o sea, ahí es donde empieza derrumbe, este caos, donde no sentía solo que se iba el dinero, se iba absolutamente todo lo que nosotros habíamos pensado que iba a pasar, todos los planes que teníamos hacia un corto plazo, los movimientos, todo lo que necesitara dinero, era poco a poco ya no estaban y no era de que vamos a esperar o cambiar, no, simplemente se estaba acabando todo en ese momento. Aparte yo en ese momento estaba embarazada de Luciano y creo que como que racionalmente pensarías como eso lo agrava muchísimo porque pues es un hijo y vienen gastos, etcétera, pero para mí siempre fue una luz, Luciano, tal como su nombre. O sea, era como lo que hacía que yo en medio de ese caos como que decía, bueno, pero viene Luciano. O sea, realmente ahora como que creo que las personas dicen así que hay tu bendición, pero como un dicho, ¿no? Pero no, o sea, hoy lo entiendo completamente distinto de que literal es una bendición súper grande el que esté en nuestras vidas y desde ese momento que ya estuviera pues formándose dentro de mí, porque era una bendición para todo eso que estábamos viviendo. Sí, y para mí pues también me hacía, por un lado, el enfocarme en ese milagro que Dios había hecho con Luciano, el que hubieras estado embarazada. Por otro lado, pensaba que pues la llegada de Luciano pues íbamos a necesitar pues dinero, pero otro lado de mí también decía, no, o sea, Dios no nos va a dejar caer y cuando llegue ese momento las cosas cambiarán, pero iba hacia abajo cuando empezó este año.
creo que todavía empezó a ser más profundo esta caída y Aparte nos lo iba avisando, o sea, ¿te acuerdas que tuve un sueño, ¿no? De eso va a bajar y va a bajar a tanto, va a desaparecer después, o sea, era así. Y yo te decía, y tú como, no, eso es imposible, pero también sé que una parte de ti decía como, hoy creo que sí. sí, igual lo que platicaba hace ratito, una parte como que lo sabe, pero otra es no saber, pensando en Dios, pensando en que Él nos había dado Lo que estos teníamos, recursos. sí. Él nos había avisado de la llegada de Luciano. Entonces me ponía a pensar y mi lógica humana decía, pues no puede ser, o sea, no hay forma. Ujú, Si Dios ujú. nos dio todo esto, pues ¿por qué nos tendría que poner en esa situación? Y a principios de este año empecé a vivir como que muy intenso todo esto porque, o sea, genuinamente yo quería hacer algo para salir de eso. Empecé a pensar en ideas, empecé a crear cosas. Todo el día mi mente estaba pensando eso una y otra vez, que había cosas que empezaba a avanzar, lo Ujú. platicábamos, lo intentábamos hacer, se detenía, no fluía. Entonces, como que entró una frustración porque yo a lo largo de mi vida siempre hice varias cosas, emprendí muchos negocios y la realidad es que no me costaba tanto trabajo. En ese momento me estaba costando trabajo desde crear la idea y eso antes las ideas eran bastantes y en ese momento no pasaba y no pasaba. Yo veía cómo iba bajando el dinero y en ese momento pues sentía así como una desesperación y hay algo que no recuerdo si te conté en algún momento, pero hice un pacto con Dios y yo en mi desesperación y hasta estaba llorando decía ya no puedo más y le dije hagamos un pacto, o sea, ayúdame a salir de esto que estamos viviendo, ya no dejes que caigamos más y yo me comprometo a ciertas cosas. Apenas lo estaba recordando y pues no, o sea, eso no sucedió, seguíamos cayendo y dije, ¿qué hice mal? O sea, me empezaron muchos pensamientos del pasado y dije, o no entendí lo que Dios me decía, o me equivoqué en esta decisión o en esta decisión, y empezó mucha culpa, empezó, muchas pensamientos que me hacían sentir aún pésimo, hasta que llegué a un punto de que empecé a sentir como una depresión muy fuerte, empecé a sentir mucha tristeza, me sentía como un fracaso, me cuestionaba todo lo que había vivido en los últimos tiempos, de que realmente sí entiendo a Dios, realmente estoy cumpliendo con el plan. Y fueron varios días, no sé si semanas, pero fueron muy difíciles hasta que pues salí de eso y creo que a partir de ese momento, ahorita nos contarás tú, viste algo similar, a partir de ese Ujú. momento sentí que llegué a un punto muy profundo emocionalmente, que vino una nueva etapa. Justo coincide, que no es coincidencia, pero empecé a leer Proverbios, me toca leer Proverbios, y en Proverbios fueron escritos por el rey Salomón. Entonces hay mucha sabiduría ahí y empecé a entender muchas cosas de mí, de lo que estábamos viviendo. En general empecé a tener un entendimiento distinto y me empecé a sentir mejor. Dije, oh, esto es diferente. Y el tocar ese fondo, el estar a un grado tan profundo de muchas emociones, me hizo empezar a ver cosas distintas que no había volteado a ver. Y ahí empezó un poco a poco a salir como el sol, muy lento, y de la llegada de Luciano se acercaba. Y yo en ese momento, híjole, es que me vienen muchas cosas a la mente porque siento que vivimos demasiadas emociones en ese tiempo que también lo vivimos muy mm, solos, me refiero a Dios, tú y yo, o Ujú. sea, y Luciano, porque también él sentía todo, pero o sea, era como algo muy interno que pues que no lo decíamos a más personas, que yo creo que pues sí, o sea, como que no saben todos los procesos que vivimos nadie, ¿no? O sea, nadie más que nosotros. Y Y ahorita los que nos escuchan y los que nos ven también y ahora lo van a ya saber lo todos. saben. Bueno, pero sí, o sea, yo también hubo un momento en el que, como que tú me decías, pero, o sea, algo me preguntabas como en mi relación con Dios,
Y yo te decía, no, o sea, a ver, para mí Dios es Dios, o sea, y tiene ese poder y no dudo ni un momento de Él, pero dudo todo de mí. Entonces me hizo cuestionarme todo de mí, como de, justo como decías ahorita, o sea, de que estoy bien, le entendí. Yo en un momento decía, no le entiendo a Dios, o sea, no sé qué me dijo, seguro no entendí ningún mensaje, seguro todo lo inventé en mi cabeza, así, o sea, todo. La verdad es que Luciano era un recordatorio y lo sigue siendo de las promesas de Dios y de cómo se cumplen o sea, como que Dios era diciéndome, no estás loca, no te inventaste todo, ahí está Luciano, ahí está la prueba de que esos sueños, de esos mensajes, eso que lees, soy yo hablándote. Pero pues sí, en esos momentos era como algo material puede tener un impacto tan grande, ¿no? Cuando te está mostrando la vida, pero al final mi foco era el dinero. Y entonces sí, hubo un momento en que yo decía, no, ya, o sea, es lo peor que me ha pasado en mi vida. Incluso decía, es peor que cuando me estaba muriendo físicamente. Yo decía, es que esto es peor, o sea, yo siempre había estado con mucha estabilidad económica, porque a veces decimos con mucha estabilidad hasta ahí, y eso se asume que es económico, cuando creo que es lo menos relevante. O sea, hoy me queda muy claro que en este proceso he aprendido de todo, que no tiene ni siquiera que ver con el dinero, o sea, tiene que ver con la vida. Y entonces, o sea, yo decía, no entiendo nada, así, no sé por qué está pasando esto. Le empecé a dejar de ver sentido a todo, a la vida misma, o sea, porque yo decía, Dios nos dio un propósito y pues la verdad ni llevo a cabo mi propósito. Ahí estaba súper embarazada, entonces era una gran panza. Y entonces pues me costaba hasta moverme, o sea, dormir era bien pesado, o sea, moverme de un lado a otro, entonces tenía insomnio. Y aparte qué difícil ahorita yo compartía lo mío, pero sumándole todos estos cambios físicos y además hormonales que hay en tu cuerpo, siento que ha de haber sido todavía más intenso. Una bomba. Sí, siento, o sea, hasta como que creo que ni me podía detener a pensar en eso que estaba viviendo, porque era como que mi mente estaba mal, o sea, sí estaba muy mal. Y entonces, o sea, como que hasta me acuerdo y siento compasión de mí misma de en ese entonces, porque digo, hoy, si te hubieras esperado a lo que estás viviendo hoy, o sea, a veces es eso, como decir, ten paciencia, porque hoy no lo entiendes, pero lo vas a entender y todo va a estar bien. Y entonces en ese momento era como, no tiene sentido nada. O sea, no le entendí nada a Dios, nuestro propósito que es compartir de Él, ni lo estamos haciendo, ni me puedo mover, o sea, subir las escaleras y bajarlas me cuesta trabajo, o sea, todo, ¿no? Y entonces, pues me sentí así como en oscuridad, o sea, como pensándolo espiritualmente, era así una oscuridad. Y me acuerdo que un día, pues tú ibas al súper, porque yo ya decía, no, ya no quiero salir de la casa, o sea, me era muy pesado por el embarazo. Y entonces, pues siempre te ibas en carro y regresabas, ¿no? Pero ese día yo te dije, te vas a ir caminando. Y además, yo dije, qué gran idea. O sea, la verdad no era una gran idea porque tenía que regresar con todas las cosas cargando. Pero dije, o sea, sentí que eso tenía que hacer y dije, me voy a ir así. Y yo ni siquiera sé por qué dije eso, porque enseguida capté lo que había dicho y dije, no, porque cómo traes las cosas, porque aparte ibas a comprar arena para nuestros gatitos, que es un costal de no sé cuántos kilos, o sea, de que dije, no es viable que se vaya caminando, no está tan cerca. Entonces, pero dijiste, sí, me voy caminando, y pues siento que así todo lo va orquestando Dios para hacer lo que se tiene que hacer. Y entonces cuando tú te fuiste, pues me quedé yo sola, estaba acostada en la cama, y no tenía ganas de nada. Estaba escuchando un podcast, pero hasta lo detuve de eso que decía, ni me dan ganas de eso. Y entonces me quedé en el silencio, que siento que el silencio es algo súper enriquecedor, porque ahí te habla más Dios. Y entonces todo el tiempo me llegaba a la mente que ordenara mi cajón.
Y, o sea, literal era el cajón de al lado de mí, o sea, no tenía como que hacer mucho, porque hasta en eso Dios te la pone fácil, ¿no? Como que nada más voltea y ordénalo. Y entonces todo el tiempo me decía que ordenaba mi cajón, y como traía esta cosa de ordenar toda la casa por el embarazo, siento que te llega esta etapa en la que quieres tener todo limpio y ordenado y así. Entonces, pero en ese momento no tenía ganas y era súper insistente y dije, bueno, ya, sí lo voy a ordenar. Estuve ordenándolo, sacando cosas, como que limpiando, bla, bla. Y más o menos en ese tiempo, o sea, me tardé mucho y en en esos cajones tengo libretas que he ido escribiendo pues a lo largo de estos últimos años. Y en eso tú llegaste, pero como que yo creo que me viste ahí sentado, no sé qué viste tú, pero como que hasta de hecho ni te tengo muy presente en ese momento porque yo estaba muy metida en eso. Como que yo supe cuando yo me fui en el camino que ibas a vivir algo, entonces cuando llego y veo eso dije, está viviendo lo que... ¿Pensaste? Sí, lo que pensé, entonces te dije, así como que te dejé, pues ya estaba ahí. Ajá, sí, porque yo como que o sea, no platiqué contigo ni nada, o sea, yo seguí en esto. Y entonces empecé como a abrir las libretas para ver si, no sé, a lo mejor si ya estaban llenas, ponerlas en un lugar, si todavía tenían espacio en otro y así. Y entonces llegué a una libreta en donde era una libreta que hacía todos los días, en donde le agradecía a Dios, porque sé que una técnica de terapia es agradecer 3 a 5 cosas en el día y ya. Pero yo hacía eso con Dios, o sea, era como cartas a Dios, en donde le agradecía cosas del día. Y entonces, pues me empecé a hojearla pues así como para leer qué agradecía y qué poderoso es agradecer. O sea, llegué a un momento en el que, o sea, justo la abrí en el 22 de febrero del 2022, que fue cuando falleció Pini, tu abuelita, y justo ahí la abrí, y cuando la abrí en esa fecha, como yo estaba en modo negativo, como que dije, ¿qué pude haber agradecido ese día que fue horrible? O sea, que justo se acaba de morir Pini, como que ¿por qué escribí ese día? Casi, o sea, como que no tiene ninguna lógica. A ver, y me dio curiosidad leer qué había escrito. Y ahí empezó todo, o sea, como que empecé a leer que agradecía el que Dios me hubiera dejado conocer a una mujer como ella. Que justo nos decían hace poco, ¿no? Que es la mujer de la que habla Proverbios 31. Así, o sea, una mujer ejemplar, llena de fe, de fuerza. O sea, yo justo le ponía como, me enseñaste cómo es la fe, cómo cuando tienes un propósito, no hay forma de evitarlo. Agradecía tantas cosas de ella que me empezó a llenar así cañón el corazón. O sea, como que yo decía, o sea, tenía que leer eso para en ese momento decir, esto necesito, esto es real. Seguí leyendo y ponía como gracias porque muchas personas viven su vida como viven y mueren sin encontrar cuál es su propósito, y tú nos diste un propósito y me lo diste junto con Etsa, y gracias porque tenemos un propósito juntos, porque eso ha cambiado mi vida y me la ha transformado y me ha hecho ver todo distinto y me has hecho ver con tus ojos. Te presentaste frente a nosotros y pues porque nos elegiste. Entonces empecé a leer todas esas cosas y fue como Dios hablándome. O sea, era como que yo en el momento en que lo escribí lo tenía que haber escrito para ese momento. Y pues claro que para eso Dios quería que yo viera ese cajón. Y entonces pues así mismo nos habla, ¿no? O sea, hay veces que justo que le estamos hablando a otra persona de Él y mientras le hablamos nos estamos dando mensajes a nosotros mismos, porque cuando hablas de Él es para todos. Entonces ese día fue como, me dio tanta paz, me dio luz, me dio esperanza, me dio tranquilidad y dije, ok, o sea, no estoy loca. O sea, creo que eso pasa muchas veces en este camino espiritual, porque es muy poco entendido. Creo que, pues no sé, yo no conozco muchas personas que de verdad entreguen su vida a Dios de la manera en que lo hemos hecho.
a veces es como, sí, ya lo conozco, apenas lo platicábamos, ¿no? Como conozco a Dios y entonces piensas que lo conoces y ya, o sea, como que listo, ahí está mi vida y sigo mi vida y sabiendo que Dios existe. Pero tú y yo hemos ido avanzando en este camino y hemos ido sabiendo que nunca vamos a terminar de conocerlo, que conocemos un cachititito de Él y que cada vez que avanzamos es como wow, y se te ilumina el mundo con esa nueva cosa que descubriste o con ese nuevo entendimiento que Él te dio. Y por eso es que volteamos hacia atrás y decimos, somos tan diferentes a antes, porque nunca vamos a terminar de conocerlos y en ese conocer más y más y más, te va transformando desde dentro, desde lo más profundo. O sea, Dios no es nada superficial. Entonces, a veces tienes que vivir estas cosas para que esa transformación sea verdadera y sea muy profunda. Y en ese caminar de lo quiero conocer más y lo quiero conocer más y lo quiero conocer más, pues te va rompiendo el ego y te va rompiendo ideas y te va rompiendo cosas del pasado y pensamientos, etcétera, cosas que has ido acumulando y entonces por eso es que te vuelves otra persona. Y como dices, creo que no vamos a terminar nunca de conocerlo, pero antes de vivir todo este caos, o sea, vivíamos a Dios de una manera muy hermosa, o sea, todo es bello, empezamos a tener cosas materiales, empezamos a ser un medio para otras personas, para darles luz, para que lo conocieran, o sea, como que todo en un contexto bello, pero no habíamos vivido esta otra parte que al final para una transformación es necesario en llegar a esos momentos de dolor, de sufrimiento, porque lo que hace Dios es remover todo, o sea, quitar absolutamente todo lo que no sirve para empezar a construir desde lo más profundo y empezar a poner cimientos fuertes y después, ya que a lo mejor lo hemos platicado, como una casa, ¿no? Primero para construir una casa tienes que cavar para poner los cimientos y después, ya cuando ponen los cimientos, entonces empiezas a construir del piso hacia arriba, pero eso es lo que estaba haciendo, ¿no? De destruir como que todo lo que no nos servía para esta nueva etapa y empezó a hacer estos momentos como de luz que llevan, como lo que platicas del agradecimiento. Creo que tuvimos varios momentos en este periodo de caos, de oscuridad, donde llegaba Dios y nos decía, a ver, recuerden que lo tienen todo, recuerden agradecer, recuerden que aquí estoy yo. Yo, a pesar de vivir este momento también difícil que platicaba, todos los días yo seguía leyendo la palabra de Dios, hablando con Él, todo el tiempo pensando en Él, conversando con Él, y a pesar de que no lo entendiera, y yo creía que no lo estaba entendiendo, que me estaba equivocando, ahí seguía y ahí seguía, y creo que eso es muy importante, ¿no? A pesar de que vivas estos momentos difíciles, hay algo que no se puede ir de tu vida, se puede ir todo, pero esta relación que tenemos con Él tiene que estar firme, porque eso es lo que te ayuda a poder navegar en esa tormenta, y seguimos navegando. La llegada después de Luciano, como que fue todavía se llega a sumar a esta transformación. Veníamos cambiando, pero es ahora con un nuevo ser que está a nuestro cargo y pues es algo que no nos enseñan, entonces empezamos a vivir algo diferente y como dices, él fue una luz muy grande y en esa oscuridad empezó a ver una luz distinta, ¿no? Su sonrisa siempre nos ilumina y creo que el momento emocional más fuerte es en esto que contamos previo, pero el momento más crítico en cuestión económica justo fue al mes y medio de la llegada de Luciano, porque pues para esto, pues el trabajo lo habíamos dejado el año pasado. Teníamos nuestro dinero en una inversión, la inversión empezó a bajar, entonces en ese momento de estar estables económicamente un año anterior, ahí estábamos llegando al momento de que se nos estaba acabando el dinero y hubo un momento que llegaba a ese ya, o sea, quedó en cero nuestra cuenta, teníamos que pagar después la renta. Yo dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero pasó algo muy curioso,
que solo es Dios. O sea, Sí. en ese momento yo me salí a correr cuando ya vi que estábamos en cero. Y lo que empezó a pasar es, empecé a sentir liberado, me sentí libre, dije, ya se acabó, o sea, como que ese fue el final de esa etapa donde veíamos caer todo, dije, ya, o sea, ya llegamos a lo más profundo y para mí fue muy liberador, dije, qué paz, y eso no, realmente desde los ojos humanos, no tiene sentido, porque es... ¿Cómo vas a tener paz cuando tienes un recién nacido, cuando están viviendo todo lo que están viviendo, no tienen trabajo, no tienen una fuente de ingresos? ¿Y ahora qué van a hacer? Y yo decía, es que me siento muy bien. Entonces, es algo que no explicas. Y pues yo sí, en ese momento dije, es que es Dios. O sea, Dios nos estaba llevando al lugar que teníamos que ir para poder entender eso. Porque de otra forma no lo íbamos a entender. Ujú. Sí, yo igual, o sea, cómo vamos viviendo sincronizados, porque pues tú te saliste a correr, yo estaba aquí, me quedé en la casa y, o sea, me sentí que dije, ay, ya, por fin esto se acabó. O sea, como que ya, gracias a Dios. O sea, de verdad fue como que dije, ya, o sea, esto necesitábamos que se terminara el dinero para que se acabara esta etapa y empezara una nueva, porque al final es que sí, o sea, creo que a lo mejor a ojos de muchos estamos mal, estamos locos, estamos, no sé, Tomamos malas decisiones. y ni siquiera es como, es que no lo pudimos haber evitado. O sea, si hoy regresáramos el tiempo, Dios haría algo para que de todos modos sucediera, porque lo que nos quería enseñar es lo que nos está enseñando ahorita. Hay un dicho, no sé qué De que sea, aunque te quites, aunque te pongas, es ¿no? así. O sea, es que es así, o sea, y hoy de verdad van unos meses de esto y lo agradezco tanto que digo, o sea, no lo cambiaría, no lo haría diferente. Aunque tuviera la oportunidad de hacerlo diferente, no lo haría diferente, porque digo, es que lo que se ha transformado en nuestros corazones, en nuestra relación, lo que está viviendo también Luciano, un día en estos meses alguien nos lo dijo, como lo que están viviendo es porque Luciano necesita unos papás fuertes y Dios le está dando esos papás fuertes a Luciano, porque el propósito de ustedes es grande, pero el de él es mayor. Y entonces me resonó tanto que digo, claro, o sea, es que esto es necesario, porque antes lo hablábamos todo desde un privilegio, desde también muchas bendiciones en todos los sentidos que nos había dado Dios, pero hablando de esta parte económica, pues era algo que, o sea, que no habíamos vivido esto. Ujú. Y entonces, hoy al estarlo viviendo, es algo que pues que nos ha transformado en muchos sentidos. Yo te decía el otro día, es que he aprendido tanto de la vida con esto que ni siquiera tiene que ver con el dinero. Es simplemente, o sea, como aprender de las personas, aprender de nosotros mismos, de cómo a veces nos ponemos como nuestro valor en algo económico, en si tienes o no dinero, en si tienes o no un trabajo, en qué trabajo tienes, en qué puesto tienes, en qué carrera estudiaste, en qué lo que sea, que no tiene que ver con tu espíritu, que no tiene que ver con tu esencia, con tu bondad, con Dios viéndose reflejado en tu vida, no tiene que ver con este camino a la eternidad, tiene que ver con cosas súper mundanas, y de ahí es como, si lo mundano está bien, entonces no estoy preocupado por ti. Cuando nadie te pregunta como espiritualmente cómo estás, que creo que eso es lo importante, o sea, ni siquiera lo diría como más o menos, o sea, eso es lo importante. Y ahorita que te escucho, se escucha que fue sencillo, pero No. a pesar, o sea, como que, o sea, no Sí. porque así lo hayas dicho, sino Sí. porque de repente lo vi así, Rápido. eventualmente no se puede contar muchos detalles por el tiempo, pero dentro de todas estas, pues, veintes que nos caían en este entendimiento que llegaba, también había muchos momentos de otra vez caer, ¿no? O sea, sí llegamos a este lugar donde se acabó todo,
pero creo que entró una nueva preocupación, ¿ok? Fue momentáneo, pero fue muy liberador. Y después dijimos, ¿y ahora qué? Pero ¿y ahora qué? Sí. Porque veníamos ya con semanas y meses diciendo, ¿qué hacemos? Intentamos hacer nuevas cosas, Sí. las creamos, las lanzamos, las probamos, no funcionaban, y otra vez, y intentar, o sea, porque de repente creo que eso también he aprendido a ser empático con los demás, o sea, no sabemos realmente qué están viviendo y nosotros a veces ponemos un juicio sin saber qué hay dentro. Entonces creo que el vivir esto nosotros a mí me ha hecho ser más empático, entender que cada uno tiene un mundo dentro de su vida, en su mente, en todo lo que está pasando. Entonces creo que la manera de ayudarle a los demás es, pues, primero haber pasado por eso, porque ¿cómo les vamos a ayudar a los demás a pasar una crisis financiera o qué palabras les vamos a dar cuando nosotros, pues, no lo hemos vivido? Y ahora me queda muy claro qué es eso, pasar por esta crisis y todas las cosas que vivimos. Entonces, de repente ya como que empezamos a decir, ahora a ver qué vamos a hacer. Y creo que empezó una nueva etapa donde Dios nos empezó a proveer de manera sobrenatural, porque no viene desde una lógica, o sea, al final todo lo que íbamos necesitando iba llegando de manera inexplicable. Y me empezó a recordar mucho lo que el pueblo de Israel vivió en el desierto, ¿no? Ellos vivían como esclavos en Egipto, y al momento que salen al desierto, que Dios los llama para que vayan, pues empiezan a caminar con Moisés y todo el pueblo de Israel camino a la tierra prometida. Se tardan 40 años, pero durante esos 40 años ellos son alimentados de maná, que era como parecido al trigo, le llamaban pan del cielo. Y esto los alimentaba todos los días, era un alimento que tenían y no les hacía falta nada. Entonces empecé a entender que de esa manera me empezó a decir Dios que Él nos iba a proveer todo lo que necesitáramos, y empezaba a llegar todo el tiempo, todo lo que necesitamos. Hasta el día de hoy, ¿no? Seguimos en ese proceso, pero creo que teníamos que vivir esa parte para entender muchas cosas, y sobre todo creo que una es la más importante, que habíamos puesto al dinero en un lugar muy importante en nuestra vida. Como un Dios. Como un Dios. Hay un versículo en Mateo 6:24 que dice que no puedes servirle a dos amos. Si le sirves a dos amos, con uno vas a quedar mal, ¿no? Al otro lo vas a querer, pero con uno vas a quedar mal. Y aquí pone en comparación al Dios y a las riquezas. Y ahora lo entiendo muy bien, que nosotros nos hemos encargado, los seres humanos, de poner a las riquezas y a Dios en el mismo lugar. Y yo lo había hecho. Yo había puesto mi seguridad, mi confianza, mi bienestar emocional en el dinero. Entonces, cuando tenía dinero, todo estaba muy bien, ¿no? Y esa es la historia de mi vida. Cuando no había dinero, me sentía triste, sentía que no podía hacer nada, sentía inseguridad. Y esta nueva etapa, donde el dinero se fue, era completamente diferente. Había paz, aunque de repente había estos momentos difíciles, pero había paz, había seguridad, había la confianza de que no nos iba a faltar nada. Empezó a haber pues muchos frutos a raíz de esto, y me empecé a sentir muy bien y dije, wow, o sea, en el momento que cambias de poner pues esta casa de la que hablaba de construir, ¿no? De poner todas tus cosas en una base económica y la transfieres a Dios, tu vida es completamente diferente. Y hay muchas conversaciones que he tenido con varias personas que, pues, o sea, la seguridad, porque eso creo que nadie nos lo enseña. Y parte creo que compartir esto es que hagamos consciente eso y digamos, ¿dónde estamos poniendo nuestras bases? ¿En las cosas materiales o en Dios, ¿no? Al final creo que lo importante es ponerlas en Dios, porque en el momento que las cosas materiales, por tan solo un terremoto, ¿no? Un terremoto puede llegar y derrumbar absolutamente todo y puede acabar con todo. Una guerra llega y los bancos colapsan, ¿no? Se van a la bancarrota y después, ¿y tu dinero? Entonces, en ese momento, ¿qué vas a hacer? Te quedas sin nada y después, ¿qué haces? Entonces, cuando pones esta confianza en Dios, empieza a cambiar completamente tu vida. Que justo ahorita me recuerda este versículo que quiero leer.
que es en Mateo 7:24, que dice edificar sobre un cimiento sólido. Entonces justo habla de esto que estás diciendo, o sea, dice, estas son palabras de Jesús, dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará como con un gran estruendo. Y justo habla de esto, que la casa se derrumba o no se derrumba, ¿no? Como esto que estás diciendo, pensando en que la casa somos nosotros. Entonces, cuando tú no las construyes sobre esa roca, que es su palabra, que dice que es su enseñanza y que es seguirlo a él y esa sabiduría que él te da, entonces, pues ahí está sólido y ahí no te va a tumbar. No dice que no va a haber lluvias, no dice que no va a haber inundaciones, o sea, eso va a llegar porque así es la vida y porque así tiene que suceder. O sea, a veces es la pérdida de algo material, a veces la de un ser querido, a veces hay muchas pérdidas, ¿no? Nuestra vida está llena de pérdidas, a veces es la salud, pero cuando tú lo tienes construido sobre esa roca que es Dios, pues entonces no se va a tambalear, o sea, vas a poder pasar en medio de esa tormenta de una forma muy distinta a que si está en arena y se derrumba tu casa por completo. O sea, muchas personas se quitan la vida por estar en una situación así. Es de las principales causas de suicidio los problemas económicos. Eso es algo bien fuerte porque es por no tener algo material, entonces mi vida ya no tiene sentido. Sí, creo que es un ejemplo muy claro que cuando no está bien cimentado, pues se derrumba tu vida por completo, ¿no? Y pierde el sentido por completo. Y recuerdo esto y con lo que iniciamos hablando, que le escribí una carta a Dios y le dije, sácanos de esta y de verdad, hagamos este pacto, va a ser lo que me comprometí a hacer. Y apenas que la leía dije, es que eso es lo que hizo, Él nos sacó de esa esclavitud que teníamos, de esa... pues el foco que teníamos hacia el dinero, todo lo que estábamos poniendo en el dinero nos lo cambió la perspectiva y ahora está cimentada sobre cosas, sobre Dios, que es lo sólido. Y vendrán, como dices, tiempos de tormenta, vendrán tiempos de crisis, pero creo que ya entendimos que la base tiene que ser Dios. Y también hay algo que pasa, ¿no? O sea, para pasar a una siguiente etapa, pues tienes que estar con estas bases sólidas. Entonces, Dios nos ha hablado mucho de abundancia y esa vendrá, porque de repente entonces está mal el dinero, entonces no es tener dinero. No, sí es tenerlo, pero sabiendo que es una herramienta. No le pongas emociones a una herramienta y mucho se me ha venido a la mente, ¿no? Un martillo. O sea, un martillo es para usarse, para clavar, para... quiero poner un cuadro, entonces uso el martillo y clavo en la pared el clavo y pongo el cuadro, pero el dinero es igual. O sea, ¿por qué ponerle emociones? ¿Por qué pelearnos por el dinero? ¿Por qué si no lo tienes entonces me enojo porque no hay dinero, ¿no? ¿Por qué hacer eso cuando es una herramienta? O sea, si lo traducimos a cualquier otra herramienta que podemos ver, entonces no tenemos emociones, pero el dinero sí tenemos emociones. El momento que quita las emociones, creo que es el momento en el que estás listo para recibirlo. Y tú has platicado mucho de ejemplos que darle herramientas a un bebé o a un niño, no se las vas a dar cuando sabes que se va a hacer daño, pero cuando entiendes que esa herramienta tiene un propósito y un fin, entonces ahí viene ese periodo de abundancia y empiezas a usar esas herramientas con el uso que se le debe de dar. Y creo que nosotros teníamos que desapegarnos de absolutamente todo lo material para que las cosas materiales las ocupemos como herramienta y las ocupemos para lo que necesitamos, porque realmente necesitamos muy pocas cosas en esta vida y a veces terminamos consumiendo más de lo que necesitamos. Pero es que esto, o sea, creo que es muy profundo, se me vienen tantos aprendizajes que lo tendremos que ir contando a lo largo del tiempo, pero
ha sido una transformación tan profunda que hoy, como tú lo has dicho, o sea, yo agradezco y no había otro camino, de verdad, ese era el camino que teníamos que recorrer. Me acuerdo que platicábamos con una prima de esto y nos decía, uy, cuando pides sabiduría, de lo primero que Dios te quita es el dinero. Porque justo tiene 1000 razones, todo lo que hemos aprendido, que sí, creo que podríamos hablar de eso muchísimo tiempo, porque han sido demasiados aprendizajes y nos decía, pero volteen hacia atrás y vean en qué momento les ha hecho falta algo de lo indispensable. Y nunca, o sea, al final es algo que Dios se encarga. También hay un versículo en la Biblia en donde se habla de cómo si ningún pájaro se queda sin alimento, cómo a nosotros nos va a dejar sin algo así, tan básico, ¿no? O sea, tan elemental. Y yo creo que es porque, pues es que Dios cumple sus promesas y todo el tiempo provee lo que necesitamos, porque Él sabe desde antes lo que necesitamos, antes de que lo pidamos. Y en esta historia que contabas del pueblo de Israel que lo sacaba de Egipto, igual pensaba en algo que apenas estábamos en un estudio bíblico y nos compartían que una revelación que era como se va al pueblo en este desierto que van caminando, muchos de ellos era como, o sea, ya Dios les había dicho van a ir a la tierra prometida, no estaba en duda el si se las iba a dar o no, o sea, era la tierra prometida, pero muchos dudaban y entonces por esas dudas ni siquiera llegaron ahí. Solamente 2 que siempre confiaron en Dios, era como, es que ahí está la tierra prometida y vamos a llegar ahí. Y entonces son los que se les permitió ver esta tierra. Entonces creo que es lo que estamos viviendo ahora, que es, pues no importa quién lo crea o no lo crea, o quién dude de lo que hacemos o de lo que no hacemos, a nosotros Dios nos hizo una promesa y eso, pues hoy tenemos esa certeza de que va a pasar y de que hemos seguido, pues la obediencia acelera procesos, ¿no? También esto nos lo ha dicho mucho una amiga, que pues el que obedezcamos y sigamos estos pasos que Dios nos va mostrando es lo que nos ha hecho llegar a ese entendimiento y a poder estar en paz, o sea, porque eso es lo que da Dios, da esa paz, y la paz no se compra con nada. Otra amiga nos decía, a ver, les cambio la paz que ustedes tienen, les cambio su familia, les cambio la conexión que tienen con Dios, les cambio todo lo que han aprendido espiritualmente, ese cómo nos compaginamos como familia y ahora con Luciano, por $10 millones. ¿Lo cambiarían? Y es como, pues no, o sea, no, claro que no lo cambiaríamos, o sea, ha sido tan grande que hoy siento que somos ricos y somos abundantes porque lo que hay dentro de nosotros es algo enorme y hermoso que ha ido construyendo Dios en este tiempo, y que no hubiéramos podido construir eso y conocer eso de nosotros mismos ni a Él de la forma en que lo hemos hecho si no hubiéramos vivido esto que estamos pasando. Y un gran aprendizaje es voltear a ver lo que es verdaderamente importante, y creo que lo he dicho, ¿no? Lo hemos platicado muchas veces, el dinero es un distractor. Entonces, al momento de que quita el dinero, quita todo eso que te distrae, entonces empiezas a ver con mayor claridad y empiezas a ver lo que es realmente importante y todo lo que tienes en tu vida, ¿no? Hay tantas cosas que podemos agradecer hoy. Y muchas veces tienes que llegar a ese punto para empezar a agradecer, ¿no? Y en este caso ahorita hablamos del dinero y de las cosas materiales, pero puede venir en diferentes formas, ¿no? A lo mejor a una persona que esté en un momento crítico de salud, pues también te hace voltear a ver otras cosas, o la muerte, ¿no? Que venga una muerte y digas, te hace voltear a ver lo que hoy sí está. Entonces, pues al final Dios hace todo de manera perfecta y nos lleva a estos momentos de caos, estos momentos de tormenta para empezar a conocerlo desde otro lugar más profundo, para empezar a recibir entendimiento, sabiduría, y para empezar a agradecer, porque todos los días podemos agradecer la vida, ¿no? El tan solo estar vivos, y pues ha sido un caminar
que yo no me esperaba. Yo no esperaba esto porque yo ya tenía muchos planes y dije, a ver, si Dios nos llevó a este punto económico, de aquí ya no caemos. Pero lo increíble es que sí caímos, pero es que eso no era el tema. Hemos seguido creciendo en entendimiento, en acercarnos más a Dios, en conocer más a Dios. Y eso ha ido hacia arriba eso no se detiene. Porque todo el tiempo hemos estado constantes, queriendo más, conociéndolo más, leyendo más, hablando de Él entre nosotros, a las demás personas, y va para más, para más. Entonces se cayó lo que se tenía que caer porque eso no nos servía. Se quedó y sigue creciendo lo que sí sirve, que son las cosas eternas, ¿no? Todas las cosas que se ven en algún momento desaparecen, todo tiene un tiempo de vida, pero hay cosas que perduran a lo largo del tiempo y esas cosas son las más valiosas, las que no se ven. Me acordaba que cuando iniciamos este podcast estábamos también a la par tratando de iniciar otros negocios. Y Dios nos mostraba el podcast y el de cielo a la tierra, y tienen que empezarlo. Y yo decía, pero ¿cómo hoy empezar esto si hoy necesitamos dinero? O sea, el podcast no va a traer un ingreso porque al final es algo que tenemos que hacer y queremos hacer porque nos encanta la idea de compartir de Dios. Pero en ese momento teníamos una necesidad económica y aún así era el mensaje de iniciar el podcast. Dijimos, pues sí, o sea, hay que hacerlo porque esto está en nuestro corazón hacerlo y seguimos intentando otras cosas. Estas cosas no jalaron, no funcionaron y el podcast sigue avanzando. Entonces, creo que uno de los grandes aprendizajes también es hay que escuchar lo que Dios nos dice porque nosotros vemos o sea, estamos viendo en el presente, no tenemos la capacidad de ver lo que viene, pero Dios sí, y sabe que si tomas ese camino llegarás a donde tienes que llegar, y como habías dicho, la promesa ahí está, y la promesa sabemos a dónde vamos a llegar. En el episodio que hablo de la carne, que dejé la carne y este pacto que hice con Dios y la transformación, Él me dijo, van a tener todo siempre. Y hoy me queda claro que sí, y en este tiempo que las cosas materiales se fueron, lo tenemos todo. La realidad es que no nos hace falta y tenemos hasta a veces más de lo que yo siento que nos merecemos. Y seguiremos avanzando y así será, seguiremos en este camino. Y la verdad es que, o sea, también no ha sido algo sencillo, han habido muchos días, como lo platicamos, ¿no? O sea, que a lo mejor en una plática no se percibe, pues sí, todo lo que vivimos, pero en esos momentos difíciles creo que también nos ha servido mucho de apoyo el tenernos mutuamente, porque pues esas pláticas nos han llevado a seguir fortaleciéndonos en esta fe en Dios y creyendo en que sí, claro, o sea, es el camino que tenemos que seguir. Apenas tenía yo un encuentro súper bonito con Dios, en donde estaba en la noche, siempre que se despierta Luciano ya lo tomo como, pues a ver, me va a hablar Dios porque este muchachito no duerme nada, bueno, duerme muy, me despierto muchas veces en la noche, y ese día era nuestro aniversario con Dios, cumplíamos otro año desde el día que lo sentimos. Yo no tenía presente eso, pero pues estaba con Luciano, estaba con los ojos cerrados y en eso empecé a vivir muchísimas cosas. Hay toda una historia que contar, pero voy a contar como lo que en este momento tiene que ver con lo que estamos platicando. Que empecé a sentirme demasiado agradecida. Estaba lloviendo, bueno, de hecho cuando me desperté no estaba lloviendo y de repente estaba yo hablando con él y le pedí una confirmación y sonó un rayo súper fuerte y entonces como que dije, ¿qué onda? O sea, me contestó muy, muy fuerte. Y a partir de ahí estuvo lloviendo y lloviendo y lloviendo y llovió hasta como las 7 de la mañana y ahí eran las 2 de la mañana. Y entonces en esa lluvia fue como si viviera yo toda una experiencia sobrenatural porque llovía. Y yo estando en el cuarto, en la casa, o sea, empecé a sentir la casa como este refugio para los tres, en donde Dios decía,
están bajo mis alas, están protegidos, están resguardados, no los toca esta tormenta. Veía a Luciano con su cobijita y decía, o sea, muchas personas le han dado muchos regalos y entre ellos le han dado varias cobijas de todos los tipos, o sea, unas delgaditas, otras más calientitas, unas como para súper invierno, o sea, tiene como de todas las cobijas. Y entonces me decía Dios como, tiene ese cobijo que necesita para cada situación. O sea, hay días que hace calor y no necesita cobija, hay días que necesita la delgadita, hay días que como que era muy metafórico eso de las cobijas. Y entonces me empezó a mostrar que de esa forma nos cubre con lo que necesitamos, porque en un momento de calor, pues no necesitaría la cobija súper gruesa. Y entonces a veces es así, ¿no? O sea, como que queremos muchísimo cuando necesitamos menos para ese momento, si no nos hace falta, incluso nos estorbaría. Y entonces me empezaba a mostrar esto y luego era como si nos viera yo como nuestra silueta. Primero me veía a mí mi silueta como si en mi silueta entrara yo y fuera como si fuera una puerta para entrar a mí, algo así. Siento que me es difícil ponerlo en palabras cuando todo era como imágenes, como visiones, emociones. Pero entraba yo en mí y veía un jardín inmenso, o sea, es que ni siquiera es jardín, como una meseta llena de flores, montañas, era como un cielo despejado con unas nubes de estas es que hay unas nubes que me encantan, como que se les refleja el sol. Estaba, o sea, un paisaje hermoso y lleno de flores de colores. Y yo decía, wow, o sea, todo eso está dentro de mí. Era mucha vida. Era algo increíble. Y luego entraba en ti y era un escenario muy distinto porque era como más neblinoso y era bosque, eran muchísimos árboles, pinos y de mucha vegetación. Estaba también increíble, pero era un paisaje muy diferente al mío. Y entonces entraba en ti y decía, está tan abundante, tan lleno de vida, como que eran pasadizos secretos, que siento que tú así eres como un detective, como así. Y entonces Dios me mostraba eso y luego veía a Luciano. Y Luciano era súper diferente, o sea, Luciano era como entrar en un espacio de luz blanco, o sea, como una inmensidad blanca. Y decía, wow, o sea, es una increíble combinación, o sea, y nos tenemos a los tres y Dios nos puso en esta casa juntos, toda esta abundancia que hay en cada uno, la puso junta y vivimos en ella, o sea, es como, no sé, se me hacía algo, es que creo que va más allá de las palabras, porque mientras lo vivía, sentía un inmenso agradecimiento y algo súper profundo dentro de mí, como empecé a ver las cosas materiales como muertas, que en realidad pues así están, ¿no? O sea, son sin vida, es un objeto inanimado, o sea, como un sillón, o sea, veía esto lleno de vida y veía lo material pues como opaco, pues sí, como que no tenía vida. Y entonces decía, porque a veces estamos sufriendo por algo que no tiene vida, cuando nosotros tenemos tanta vida dentro de nosotros por todo lo que hemos ido construyendo, y porque cuando te alimentas de Dios, alimentas esta parte espiritual, pues esos jardines se ven rebosantes. Y entonces ese momento fue súper bonito porque siento que es como un resumen de lo que hemos vivido, de saber que eso está dentro de nosotros y que no hubiéramos podido verlo si hubiéramos tenido, o sea, si hubiéramos seguido teniendo el dinero que teníamos en ese entonces, porque sé que va a llegar, porque Dios nos lo ha dicho y que nos ha dicho no se preocupen, y nos ha dado 1000 mensajes de muchas formas, o sea, con la Biblia, a través de personas, a través de pensamientos, de sueños, de prédicas, de un chorro de mensajes, ¿no? Entonces, de eso estoy segura de que va a llegar. Nos ha enseñado sobre la paciencia, sobre esperar, sobre saber que sus tiempos son exactos, son precisos, son perfectos. Y entonces, no sé, se me hacía súper bonito todo esto que estaba viviendo, porque creo que es saber que siempre después de
de la tormenta viene la calma, y lo mejor es que con Dios en la tormenta viene la calma, porque te sientes con ese cobijo de siempre voy a tener lo que necesito, y aunque haya días que no son tan fáciles, porque al final pues vivimos en un mundo en donde se necesitan las cosas materiales, tener esa paz por dentro es algo que es invaluable. Sí, como decías, pues la paz verdadera la puedes ver en medio del caos, en medio de una tormenta, porque cuando hay sol y todo está relajado, pues pueden ser cosas falsas que te dan esa paz, esa tranquilidad, pero cuando vienen estos momentos difíciles y tienes paz, es porque Dios está contigo y porque Dios te ha mostrado que ya vive dentro de ti, y eso es una de las cosas que hoy vivimos, ¿no? A pesar de eso, tenemos paz en nuestro corazón, y estoy muy, muy feliz por fin llegó este tema y este momento. Vienen muchas cosas nuevas, yo lo sé, y como dices, llegará en su tiempo. Entonces, sé que es un tema que a todos nos atiene el dinero, y me gustaría invitarlos a que nos compartan historias en los comentarios de qué han vivido, ¿no? Y si de alguna manera nosotros podemos escribirles también algo de vuelta, algunas palabras de esperanza o cosas que hemos aprendido, va a ser muy enriquecedor, ¿no? Tanto que nos escriban o no escriban lo que realmente, lo que quieran, lo que les nazca del corazón, y de esa manera también sentirnos cerca de quien nos está escuchando, porque de repente es para un lado, ¿no? Entonces eso Sí, para a nosotros veces es muy nos dicen padre. como, ay, yo los escucho, he escuchado todos, y no teníamos ni idea, ¿no? Sí, Entonces está entonces padre que eso. nos escriban, que lo compartan, porque al final creo que algo de esto puede mover algo de tus pensamientos, de quien lo escuche, y pues les agradeceríamos que sigamos expandiendo y compartiendo esto de Dios, porque al final este espacio es para Él, es para glorificarlo, para que lo conozcan, para que sepan que Él es la base de nuestra vida. La roca. Es la roca. Pues Y continuará. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si algo tocó tu corazón, escríbenos en los comentarios, suscríbete y ayúdanos a compartir con más personas. Todos los viernes sacaremos episodios nuevos. Puedes vernos en YouTube o escucharnos en Spotify.